Hola, hola. Ahora sí. Hola. Ahora sí, Ahora Sí, sí. profe. Uy, necesito volver a la época de las cavernas, cuando dábamos clase con un cincel y un martillo contra la caverna. Gracias, Ari. Me imagino que la llamada de superhéroe era para ver qué pasa. Bueno, sí, tal cual. bueno, volvamos. Estaba, un compañero mío estaba preguntando algo. Escucho lo que quieran preguntar. Hola, hola. Yo, profe, termino la clase y le puedo hacer una pregunta. Cuando quiera, Rafael, no hay ningún problema. Yo siempre prefiero las preguntas por escrito como para después contestarlas por escrito y después las tiramos a todas juntas en el grupo. Eso me parece que está como más útil para todos. ¿Sí, No, Rafa? no, es que no es de la materia, sino que me surgió un problema. Ah, bueno, Algo dale. así le quiero comentar. Lo hablemos por privado, entonces sí, no hay ningún problema, Rafa. Y lo de la V ya lo vemos, pero hay algunos que sí están, mira lo que dice el Juan Caminal. Juan, hay algunos que sí están pudiendo ver los cuestionarios en el aula virtual o no. Los cuestionarios de teoría, ¿no? Estoy hablando, también hay cosas de práctico, pero estoy hablando de teoría en este caso. Escuchen la pregunta, por favor, Luquita, Tomás, escuchen. ¿Hay algunos que sí están pudiendo verlo o no? Hay algunos Tendré que que ir sí, a corroborarlo. por eso. Está bien, bueno, listo, no se preocupen. Vemos como que como que no hay nadie que está viéndolo, así de sencillo. ¿Eh? Listo. Laurita, Santiago, Tomás, listo. Estamos entonces ya en condiciones de decir, nadie puede verlo, a otra cosa. Ahora vemos qué pasó. Ay, qué bárbaro. Gente, discúlpeme medio segundo. Chicos, aprovecho 2 minutos hasta que vuelva el profe para decirles que la clase de práctico lo van a tener conmigo el día de hoy, que el profe, el ingeniero Medina, no va a estar. Yo ahora en 2 minutos les paso las coordenadas del Zoom por el grupo de WhatsApp. Así tienen Hecho. por dónde unirse. Y también tengo un par de mensajes del profe Horacio para hacer algunas clases como complementarias a lo que venimos trabajando en el práctico, para que la semana que viene tengamos alguna clase extra, pensando en que ya se acerca el parcial y nos estaremos quedando sin tiempo. Así que eso lo charlamos en un ratito en el práctico para que ustedes me digan en qué horario les quedaría más cómodo. Nada, eso, ya listo. Iván te usurpe la clase un ratito. No, Ari, qué usurpar. Dale. No, usurpar nada. Está todo más que bien. Gente, bueno, yo creo en los periodos de preguntas. Creo que las clases son importantes, pero hay que sentarse a estudiar y preguntar. O sea, por ahí viene también una herramienta importante de solución de problemas. O sea, en la clase de práctico, si vos no te sentaste y estudiaste el tema anterior, el práctico medio como que te sigue cayendo en una bolsa y se va mezclando y no tiene la misma, ¿cómo te puedo decir? El mismo resultado. Así que vayan pensando en que hay que sentarse a estudiar. ¿Eh? Y sí, Luca, voy a comenzar ahora entonces la situación esta de poner la pantalla y todo esto. Y sí, Lucas, es una preciosa moto, es una Magna 500 personalizada.
que yo tengo, me fascina, es una moto de mis motos preferidas. La verdad que es una moto vieja, pero está toda arreglada y bien. ¿Mm? Che, ¿qué pasó con esto? Bueno, decíamos y conversábamos el tema de la cuestión esta de los espacios vectoriales. O sea, nosotros hablábamos primero de qué son vectores. Vectores son elementos que tienen algo en común, o sea, una propiedad, que tienen algo en común, con otros elementos, que también se llaman vectores. Con otros elementos, que también son vectores. Que también son vectores. Es decir, fíjense una cosa. Los alumnos del 1H8 son todos vectores, porque tienen una característica en común, que es estar inscritos en el 1H8 como alumnos. La ingeniera Ariadna Mibeiro, en ese sentido, no es un vector, porque ella no está inscrita como alumno, como alumna, perdón. ¿Entendés? O sea, no tiene la misma característica. No tiene la misma característica que los alumnos. Es otro tipo de elemento que también forma parte del 1H8, igual que yo. Ariadna y yo en ese sentido tenemos una característica similar y no somos vectores. Entonces, fíjate, surge este asunto de los espacios vectoriales. Dice la definición del apunte, un espacio vectorial es un conjunto de vectores. No. Un espacio vectorial no es un conjunto de vectores. Te juro por Dios que no. Entonces ahí nos empezamos a llevar de los pelos con el apunte. Cosa de que si vos contestás eso en un examen, en un parcial, está bien porque lo dice el apunte, pero yo quiero que vos tengas una visión un poco más general, un poco más lógica de qué es un espacio vectorial. O sea, fíjate, definición de vector, definición de espacio vectorial. Un espacio vectorial es una organización de elementos. Una organización de elementos. Ahora vemos qué elementos. Varios, ¿eh? Hay varias cosas para poner acá dentro de los espacios vectoriales. Fíjate, organización de elementos. Organización de elementos. Voy a poner acá un conjunto de vectores. Un conjunto B de vectores. O sea, acá está el vector B1, acá está el vector B2, acá está el vector B3, acá está el vector Bn. Y estos puntos suspensivos quiere decir que hay más vectores. Es decir, que hay una infinita cantidad de vectores. ¿Está claro eso? Empezar diciendo que un espacio vectorial es un conjunto de vectores es entender, disculpen gente, es entender que esto y esto es lo mismo. Y te puedo, o sea, es entender que es igual un espacio vectorial y un conjunto de vectores. Y no es lo mismo. Ahora vas a ver. Ahora vas a ver cuántas cosas tengo. Un espacio vectorial, además del conjunto de vectores, tiene lo que se llama el conjunto de los escalares, K1, K2, Kn, y también tiene signito de pregunta esto. Fíjate, los escalares son los escalares que usamos habitualmente en el álgebra, que quiénes demonios son, y son los números reales. Son los números reales. Son los números reales. Entonces, fíjate, nosotros hablábamos recién y decíamos, ¿no?
resulta que podíamos decir que los vectores eran los alumnos y que el conjunto de los escalares podíamos ser los profesores. Somos un conjunto de elementos que pertenecemos al espacio vectorial. El espacio vectorial, en este ejemplo, digamos, un poco hogareño, un poco cordobés, el espacio vectorial sería, por ejemplo, el curso 1H8. Tiene alumnos y tiene docentes, pero tiene otras cosas más. Tiene otras cosas más, que son las leyes de composición interna y la ley de composición externa. Es decir, las leyes de composición. Escucho, no, perdón, Coti, te escucho. Son los axiomas, ¿o no? No, Coti, pará. Es de donde salen los axiomas. Las leyes de composición son las operaciones. Es decir, fíjate, la ley de composición interna y la ley de composición externa son lo que llamamos las operaciones. Las operaciones tienen propiedades, y las propiedades son lo que dice la Coti, los axiomas, que los voy a poner acá, axiomas. Pero lo estoy escribiendo medio apurado a esto todavía no quería escribirlo, pero lo escribo porque lo dijo la Coti. Pero fíjense, quiero que ustedes vean la diferencia entre qué es una ley de composición interna y qué es una ley de composición externa. Fíjate, una ley de composición interna es esto: B1 más B2 igual a B3. Y una ley de composición externa también es una operación, pero fíjate, K1 por B1 igual B2. ¿Entendieron las diferencias entre una ley de composición interna y una ley de composición externa? Sí. A ver, Rafa, ¿y podés decirme qué es una ley de composición interna y una ley de composición externa? Y la interna sería la suma. Rafa, disculpa. Con tus palabras, no hace falta ser muy matemático acá. Primero hay que conceptualizar y después ponemos la definición, si vos querés. Pero con tus palabras, dale. Bueno, es que en la primera se suman dos vectores y en la segunda es un vector por un escalar. Eso que dice el Rafa es muy cierto, pero lo más importante, me parece que a lo más importante no le está dando mucha bola, que es el tema del resultado. Fíjate cómo es, Rafa. Yo acá, en la ley de composición interna, opero dos vectores y ¿qué obtengo? En la suma. O sea, opero dos elementos de un conjunto y obtengo un elemento del mismo conjunto. Por eso se llama ley de composición interna. No me sale el conjunto de los vectores. Entonces, ahí va. Es una operación entre elementos del mismo conjunto, que me da, como resultado un elemento del mismo conjunto. Che, esto está muy en cordobés, pero es para que lo entendamos, nada más. Te lo voy a preguntar en el parcial, en el final, en donde te encuentre en un pasillo te lo pregunto, O sea, tenés que tener muy en claro. Ahora, fíjate lo que decía el Rafa. Tengo una suma de vectores. No es una suma, es una ley de composición interna. En el práctico le vamos a llamar suma y le vamos a llamar producto por escalar al otro. Pero en el teórico le llamamos ley de composición interna y ley de composición externa, porque me da bien la idea de qué demonios son cada una. Entonces, a mí me gustaría que cualquiera de mis otros compañeros, no sé, el que ustedes quieran, que se anime, me podría decir cómo podría escribir yo acá el concepto de ley de composición externa. ¿Qué podría escribir yo acá? A ver. Que es una operación de distintos elementos. Es una operación entre elementos de diferentes conjuntos
y me da como resultado, como resultado siempre me da un vector. Esto está muy en cordobés, gente, ¿eh? Pero siempre este elemento de resultado siempre va a ser un vector. Igual que este, siempre va a ser un vector. Es decir que nunca esta operación K1 por B1 va a ser un producto escalar de vectores. ¿Entendieron eso? O sea, B1 punto B2, recuerdan esto, ¿no? B1 punto B2 igual a K1. Esto no es una ley de composición externa. Necesito que lo asimilen como muy importantemente. ¿Eh? Si yo tomo dos elementos de un conjunto y obtengo un elemento de otro conjunto diferente, esto no es una ley de composición externa. Guarda con eso, ¿no? Guarda con eso. Lo que dice el Tomás en el chat está clarísimo. En la ley de composición interna siempre mantenemos elementos y resultados en el mismo conjunto. Y en la ley de composición externa ya tomamos elementos de dos conjuntos distintos y obtenemos como resultado un vector. Sí. Sí. Eso que dice Tomás en el chat está impecable. Fíjense que ya ustedes mismos están empezando a emitir conceptos, digamos, de lo mismo de otra forma. Eso es muy importante. Porque entender que una ley de composición interna y una ley de composición externa, es decir, estas operaciones de acá, esto es lo que liga, lo que une los elementos del conjunto B con los elementos del conjunto R. ¿Entienden cómo es? Entonces, en el ejemplito tonto este que yo hago acá del 1H8, la ley de composición interna sería juntas a estudiar. Porque la ley de composición interna reúne elementos del vector del conjunto de estudiantes, mientras que la ley de composición externa serían las clases. Porque las clases reúnen alumnos y profesores y da como resultado elementos elementos del conjunto de los vectores B, de los conjuntos del vector B. Pero para esto, ¿qué hace falta? O sea, las operaciones solamente en matemáticas no me ayudan a resolver nada. Lo que me ayuda a resolver siempre las operaciones con los vectores y con los escalares, o sea, las operaciones con los conjuntos que usamos para operar, son las propiedades que se llaman axiomas y son 10. Y entonces acá yo voy a poner 10 axiomas. Entonces la primera consulta es, ¿qué demonios quiere decir axioma? Un axioma son las condiciones necesarias y suficientes para que un vector exista en el espacio vectorial. Bueno, estoy de acuerdo con muchas de las cosas que dijo la Coti, pero no con todo. Primero que los axiomas acá están dirigidos hacia las leyes de composición, o sea, hacia las operaciones, no hacia los vectores. Entonces, los axiomas son propiedades de las operaciones, es decir, de las leyes de composición, que no necesitan demostración. Esa es la diferencia entre un axioma y un teorema. El teorema de Pitágoras, por ejemplo, tiene una demostración. El axioma que dice que hacer B1 más B2 es igual a que B2 más B1, o sea, la conmutatividad de la suma de vectores, no necesita una demostración. Es una verdad absoluta. ¿Entienden? ¿Entienden eso? O sea, es muy importante el concepto, gente. Vos me vas a decir a mí ¿para qué me sirve?
¿Sabes para qué te sirven saber axiomas y saber la diferencia? Si nosotros tenemos que demostrar todo, no tenemos nada de dónde partir. ¿Y con qué vamos a demostrar los conceptos de los teoremas? Y con verdades que son absolutas. Por ejemplo, todos sabemos que 1 más 1 es 2. Este es el axioma de unicidad. Es decir, que cualquiera que sume dos elementos naturales o dos vectores, la suma del resultado es único. Esto se llama propiedad uniforme. En realidad acá se llama axioma de uniformidad. Entonces dijo el Luca, los teoremas son fundados, pero si llega a existir una mejor explicación, ese teorema caduca. Bueno, lo que pasa Luca, que cuando los teoremas se demuestran, ya no hay una mejor explicación. O sea, el teorema de Pitágoras, pueden existir muchas formas de demostrarlo, pero siempre la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. ¿Me entendés? O sea, el teorema no caduca porque hay una mejor explicación de su demostración. Por ahí está un poco medio errada el concepto tuyo. La idea es esta. Vos tenés un teorema que ya está demostrado. ¿De cuántas formas lo demostraste? De un montón de formas. Aunque no te parezca, el teorema de Pitágoras se puede demostrar. Yo conozco 2 demostraciones. No es que me las sepa de memoria. Sé que existen 2 demostraciones. Una completamente analítica y una completamente gráfica, que probablemente ustedes la han visto, que ponen 2 cuadrados y sobre la hipotenusa otro cuadrado que tienen la cantidad de cuadraditos sumadas de los 2 cuadrados de los catetos. Bueno, eso es una demostración eminentemente geométrica, y la otra es una demostración eminentemente conceptual, analítica, aritmética, si querés, no sé cómo sería mejor el término. La regla de Bhaskara, que lo usamos acá rato, ¿no? Bhaskara, está bueno saberlo de memoria, es una regla que te soluciona, es una herramienta matemática que te soluciona un montón de cosas. También tiene una demostración, es un teorema, pero nadie va a demostrar la conmutatividad de la suma. ¿Sí? Bien, listo. Entendimos el concepto, o conversamos el concepto de axioma. ¿A alguien le quedó dudas de esto? De que no hace falta la demostración. No es que no te lo vayas a tomar, no existe la demostración. No existe la demostración de los axiomas. Bueno, los axiomas son 10. Los axiomas son 10. Digamos, del 1 al 5 para la ley de composición interna. Se me quedó como, a ver, se me quedó como lejos esto. Ay, qué complicado. Cuando él no quiere, no quiere. Digamos, la ley de composición interna tiene 5 axiomas. 1, 2, 3, 4, 5. Y la ley de composición externa tiene otros 5 axiomas, del 6 al 10. No hace falta que lo sepan en orden, sí hace falta que lo sepan a los 10. Entonces acá viene la primera pregunta de alumno. ¿Sí hace falta que me lo sepa de memoria? Sí, sí hace falta. Sí hace falta. ¿Hace falta que me lo sepa de memoria? Sí, hace falta que te lo sepas de memoria. A todos. Bueno, hay un axioma que dice que un vector B1 más un vector B2 me da igual al vector 0. Esto se llama existencia de elemento neutro. Perdón, de elemento opuesto. Esto quiere decir que, como las matrices, ¿se acuerdan de las matrices opuestas? Que me daba la matriz identidad multiplicada. Bueno, hay distintas clases de opuesto. Opuesto para la suma es una cosa, opuesto para el producto es otra cosa. Piensen en los números y se van a dar cuenta. Si yo a un número le sumo 0, me da el mismo número. Si yo a un número le sumo su opuesto, me da el neutro, me da 0. Bueno, este tipo de cosas es la que ustedes van a empezar a ver. Un poco en La primera sería la suma, la segunda la conmutativa
la tercera la asociativa, después la cuarta era el elemento neutro, y la quinta era, no me va, el inverso. Bueno, pero escucha, Coti, eso es porque alguien te lo dio en ese orden. Esto no tiene un orden, por eso no quiero yo decirle el primero es tal, el segundo es tal. Esto no tiene orden. Son como las condiciones de la matriz reducida por fila. Yo puedo empezar por la propiedad por la condición que quiera. A veces uno estudia en el mismo orden que está de memoria, digamos, en el mismo orden que está en el apunte. No está mal, pero quiero que entiendan que acá no hay 1, 2, 3, 4, no, son números puestos para dar un cierto orden, nada más. ¿Qué sé yo? El de conmutatividad, o sea, el de B1 más B2 igual a B2 más B1 en vectores, y es uno de los primeros, porque es uno de los más usados, de los más importantes. Bueno, pero no tiene por qué ser no tiene por qué ser el primero ni el último. Me quedo con el comentario de Luca que dice Bhaskara fue reescrito en el 2020 y cambió la forma de verlo 3.700 años. La verdad que no lo sé, Luca. La verdad que no lo sé, no sé tanta historia de la matemática, pero entiendo que a mí personalmente la idea de la matemática se me cambió, no en el 2020, no sé en qué año fue, pero cuando yo empecé a escuchar, a ver los videos de un doctor en matemáticas español, que yo le voy a decir el gallego porque soy un irrespetuoso completamente, pero por favor, ¿qué tipo? ¿Qué profe? ¿Qué docente? Se llama Sáenz de Cabezón. Sáenz de Cabezón. Es el que, no sé si lleva acento, ustedes disculpen, es el director del canal Derivando. Derivando es un canal de YouTube que tiene un montón de cosas de matemáticas, y bueno, mírenlo. Si tienen oportunidad, y disculpen que me vaya un poco por las ramas como de costumbre, si tienen oportunidad de ver Las matemáticas es para siempre, las matemáticas es para siempre, es una charla del doctor Sáenz de Cabezón, una charla TEDx, es una charla TEDx. Si tienen tiempo de verlo, es de esas cosas que te marcan. Está bien, por ahí siempre sucede lo mismo, ¿no? A veces uno se va poniendo más viejo y se va poniendo más susceptible a ciertas cosas, pero te cuento. El doctor Sáenz de Cabezón dice que la matemática está hecha por matemáticos que no saben para qué sirven las matemáticas. Y entonces voy a decir, pero eso es una locura, loco. ¿Cómo no van a saber para qué sirve la matemática? Y no lo saben. Porque ellos desarrollan propuestas matemáticas y después vienen otros científicos y otros utilizadores, usuarios de la matemática, y la usan para su propio beneficio, como por ejemplo los programadores, como por ejemplo los biólogos, como por ejemplo los químicos, como por ejemplo los físicos. ¿Te imaginas física sin matemáticas? Imposible. Imposible. De hecho, Newton no pudo demostrar, no pudo escribir las leyes de la dinámica hasta que no existió la matemática de la parte de ecuaciones de primer grado, de segundo grado, que en gran medida fue desarrollada por él. Newton fue uno de los desarrolladores del análisis matemático nuestro. Entonces voy a decir, no, estamos todos locos. Si Newton no estudiaba física, Newton era físico, ¿qué me vienen a meterlo en la matemática? Sí, también está el binomio de Newton. El A más B al cuadrado, el A más B al cubo, que esa fórmula la saben de memoria ustedes, ¿cierto? Esa del cuadrado del binomio, del cuadrado del primero más el doble producto, el primero por el segundo. Bueno, eso es forma parte de un tema muy, muy grosso que se llama binomio de Newton. Todo eso lo desarrolló Newton, el padre de la dinámica. Bueno. Las matemáticas se desarrolla y después vienen otros y la usamos para algunas cosas. Esto también es lo mismo.
Entonces, todas estas propiedades, disculpen, todos estos axiomas, a lo mejor están pensados hace cientos de miles de años. Y ahora lo estamos usando para demostrar que este conjunto de vectores, de escalares, de leyes de composición interna y externa y axiomas forman lo que llamamos un espacio vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Bien. ¿Cuántos elementos entonces tiene un espacio vectorial? Y acá es donde quiero hacer la parte... Gente, esto lo podés leer de la apunte. Pero yo necesito que vos te des cuenta que en una página del apunte... ¿Tiene n elementos? Ahí vamos, pará. Ahí vamos. Ya te contesto. La respuesta tuya es incorrecta para mi pregunta, pero en realidad está correcta. Pero para ya te contesto por eso. Pero quiero que entiendan que una página del apunte tiene 20 preguntas para un parcial. O sea, la primera página, digamos, la primera hoja, las primeras 2 páginas de espacios vectoriales tienen un montón de conceptos. Entonces tenés que mirar absolutamente letra por letra. Un espacio vectorial, entonces. ¿Cuántos elementos tiene? 5. Mirá por qué, Constanza. La Coti dice tiene infinitos elementos. Ella tiene razón porque ella mira todos los vectores y todos los escalares. Esa parte de la respuesta está bien, pero yo quiero que ustedes me digan que un espacio vectorial tiene 5 tipos de elementos diferentes. Los vectores, los escalares, las 2 leyes de composición. Nada que ver, nada que ver. No sé qué dijiste, pero me parece que le erraste. Había dicho matrices. No, pero ojo que las matrices pueden ser los vectores. Las matrices pueden ser los vectores. O sea, los vectores pueden ser cualquier cosa. Ese es el... Entonces quiero volver al tema de la definición, y ya hablamos de para qué sirve esto. Si yo tengo un conjunto que le voy a llamar espacio vectorial, que le voy a querer llamar espacio vectorial, y por ejemplo, fíjate lo que te voy a decir, este elemento no existe acá. ¿Puede ser un espacio vectorial? Y te juro por Dios que no, porque no va a cumplir con uno de los axiomas que dice que B1 más 0 es B1. En la ley de composición interna. ¿Entendés el concepto? O sea, vos podés tener todos estos elementos, los vectores, los escalares, la ley de composición interna, la ley de composición externa, y tenés que cumplir con los 10 axiomas. Si hay uno que no se cumple, ya no es un espacio vectorial, son conjuntos aislados. Entonces, los axiomas es como si fuera el material aglutinante de todos los otros conjuntos, de todas las otras 4 cosas, vectores, escalares y las 2 leyes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, un espacio vectorial tiene todo esto. Entonces, ahora quiero escribir, para que no se me está tapando esto con las herramientas de Zoom, disculpen. Quiero escribirlo con este color horroroso. Un espacio vectorial, ¿qué tiene? Tiene vectores, tiene escalares. Los escalares son los números reales. Vectores, escalares. Esto no es suma. Esto es ley de composición interna. Esto, que no es producto, es ley de composición externa. Y esto. Y entonces ahí es donde empezamos, y ahí es donde empezamos la definición. ¿Qué es un espacio vectorial? Y un espacio vectorial es un espacio vectorial es un conjunto
que tiene subconjuntos entre medio, o sea, o conjuntos de otros distintos elementos que son vectores, escalares, dos operaciones y un montonazo de propiedades. ¿Un montonazo? No, no solamente un montonazo. Guarda. No solamente un montonazo. Si tiene 9, no me sirve. Tienen que ser 10. Entonces, gente, yo voy a agregar acá una cosa que me parece muy importante. Fíjense, 10 axiomas. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Preguntas de esto, de todo lo que está ahí escrito. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ya viene tu mamá. ¿Sí? Disculpen, gente. Cuestiones domésticas. ¿Preguntas de esto o vamos bien hasta ahí? ¿Vamos bien? Perfecto. Ahora todo piola. Por eso. Yo siempre pregunto de alguien que tenga dudas. Los que, bueno, más o menos vamos entendiendo, no decimos nada. Fíjate lo que voy a hacer ahora. Ahora voy a hacer un sacrilegio. Porque los que saben matemáticas odian este tipo de cosas que hacemos los que no sabemos tanta matemáticas. Mira. Dibujé con un color que no se ve ninguna diferencia y eso odio que no se ve diferencia. Ahí está justo, perfecto. Fíjate. Dibujé en celeste esto que se llama un subespacio vectorial. Un subespacio vectorial. Y ahora ya vamos a ver qué es un subespacio vectorial, o sea, guarda, lo voy a poner acá chiquitito, al fondo, al último, no es que sea menos importante, pero quiero que quede todo en la misma hoja. Fíjate, ¿cuál es la diferencia entre un espacio vectorial y un subespacio vectorial? ¿Cuál es la diferencia? O sea, ¿cuál es la resta? O sea, cuando yo tengo un espacio vectorial y le saco el subespacio vectorial, ¿qué me quedan? Y me quedan acá algunos vectores. Digamos, esto es lo que estoy sacando para que el espacio sea un subespacio. Entonces, fíjate. El subespacio vectorial es un espacio vectorial en sí mismo con un conjunto de vectores de menor cantidad de vectores que el original. No sé si es tal lo suficientemente claro. Estoy tratando de escribirlo súper en cordobés. No sé si está lo suficientemente claro. ¿Alguna pregunta de alguien? ¿Cuáles son cada uno de los axiomas entonces? No, Julia, los 10 axiomas. Emiliano, yo te doy la palabra. Dame un segundo, quiero contestarle a Julián en el chat. Los axiomas son todos igualmente importantes, absolutamente todos. ¿Estamos de acuerdo, Julián? Absolutamente todos. Sí, ahora Emiliano, o no sé quién otro quería preguntar más cosas. Sí, quería preguntar, ¿qué requiere esos conjuntos de elementos o vectores para que sean un subespacio vectorial? Ahí está el tema. Fíjate lo que yo voy a hacer. Mira, si el 0 no está acá, si el 0 en vez de estar acá, está acá, es decir,
está dentro de los elementos que no tomo como subconjunto de vectores, esto ya no es un espacio vectorial. ¿Por qué? Porque el elemento neutro de la suma se me quedó afuera de los elementos que estoy tomando para el subespacio. O sea, que no puedo sacar cualquier elemento de los vectores. Por ejemplo, si del conjunto de vectores saco el vector 1, 2, 3, también tengo que sacar el vector menos 1, menos 2, menos 3. Porque si no, uno de los dos se va a quedar sin el opuesto. Y así sucesivamente. Y así sucesivamente. Entiendo. Usted habló de opuestos de vectores. ¿Cómo sería, por ejemplo, en el caso de una matriz? Perdón. 1, 2, 3 es una matriz también. Es la matriz A. ¿Cuál sería la opuesta? ¿Cuál sería la matriz menos A o la matriz B, que es la opuesta de A? ¿Qué te parece? Más claro que el agua, imposible. Sí. Yo digo que sí, ¿no, Emi? O sea, che, loco, está buenas las preguntas. Por eso es que yo creo siempre que hay que preguntar. Porque cuando vos preguntas, te das cuenta que la pregunta tuya era fácil cuando lo entendiste, no antes. Si no, sigue Claro. siendo difícil. Cuando queda claro, es que lo entendiste. Por eso es un error creer que hay preguntas tontas o que uno va a preguntar una cosa que sea poco importante. Todas las preguntas son importantes, todas. Eso no es una cuestión de falsa modestia de profesor, ¿eh? Al contrario. Si vos te quedás con dudas, a mí me jode que te quedes con dudas. Bueno, viendo el caso, aún tengo una y ya le cedo la palabra a Coti porque si no me le voy a robar todo. Ahora, supongo que tuviéramos el elemento de una matriz 1, 2, 3 y tuviéramos otra de 4, 5, 6, ¿no? ¿Qué me puede decir que estos dos elementos están en un mismo subespacio vectorial, siendo distintos? Es porque yo voy a definir al subespacio vectorial como los vectores, suponete, K1, K2, K3, de tal forma que, qué sé yo, que K1, K2 y K3 sean diferentes. Diferentes números. Bueno, esto yo lo voy a definir primero, y entonces de ahí me va a quedar que B1 está el vector, que B2 está el otro, que B3 está el otro. Por ejemplo, un subespacio que yo defino de esta forma, o sea, todas las componentes son distintos, no tiene el vector nulo, porque el vector nulo, ¿cuál va a ser? 0, 0, 0, y tiene todas las componentes iguales. Entonces, este subespacio vectorial no es un subespacio vectorial en realidad. Yo voy a tener que demostrar, y con esto ya estoy demostrando que no lo es. El concepto de, a ver, gente, miren este detalle. Yo tengo un montón de elementos y un montón de cosas, que tengo que demostrar que son espacios vectoriales o que son subespacios vectoriales. ¿Entendés? O sea, ¿cómo lo demuestro? Viendo si las leyes de composición verifican los axiomas. ¿Cuántos axiomas? Entonces ahora me vuelvo para la definición de atrás. Guarda con esto. Fíjate, el subespacio vectorial. El subespacio vectorial. Voy a poner al cero acá, de nuevo, ¿no? Lo voy a poner acá porque si no, no es un subespacio vectorial. Y lo voy a borrar de acá, de los que saqué. Me fui. Ahí está. Ahora el celeste es un subespacio vectorial, ¿no? Un subespacio vectorial y el celeste. Tiene el vector nulo, tiene todo. Che, gente, a ver, Juancito dice,
Tiene K1, K2, KN. Sí, 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 tiene todos los números reales, Juan. Tiene todos los números reales, mira. Juan. Y para todos, ¿no? Julián también. La pregunta es, el espacio vectorial es el negro, es el que tiene los vectores, los escalares y todo eso. ¿Sí? Los vectores, los escalares y todo eso. El subespacio vectorial, ¿cuántas leyes de composición tiene? Según lo que hemos visto acá en el teórico, ¿cuántas tiene? Así como sin miedo a equivocarnos, vemos que tiene dos. No, no sé si hay alguno que tenga miedo de... Claro, es como dice Julián, como el Julián ahora que puso en el chat. ¿Se dan cuenta que son dos o no? Che, Julián, Sí, sí. Julián, o al Rafa o a la Cotia, cualquiera. El subespacio vectorial, ¿cuántos axiomas tiene que cumplir? Tiene que cumplir lo del vector 0, Para Coti. lo del... Para Coti. Fíjate en el subespacio vectorial celeste. ¿Cuántos tiene que cumplir? 3, 2, 10. 10. Ah, 10, sí, 10. 10. Sí. Hay un problema en la explicación del apunte, que no es que está mal, pero cuando uno lee un solo renglón se equivoca. Fíjate. El apunte les va a decir que el subespacio vectorial tiene que cumplir sí o sí 4 de los axiomas. De los 10, 4. Entonces vos decís, pero ¿cómo? Entonces el subespacio vectorial con 4 axiomas ya es espacio vectorial. No. Lo que pasa es que los otros 6... Que ya los ha cumplido los otros. Claro, ya los hemos demostrado. Sí. Entonces el apunte dice que el subespacio vectorial va a ser un espacio vectorial cuando cumpla con 4 de los axiomas y te los nombra, porque a los otros 6 ya los hereda del espacio vectorial del cual proviene. Y eso es lo que a veces, aunque parezca medio simple, cuando yo les digo parece simple, pero a veces en el práctico o en la demostración general es medio complejo. Fíjate, esto quiere decir esa parte. Yo tengo un espacio vectorial. ¿Cuántos axiomas tiene? 10. Cuando yo busco un subconjunto de vectores, a veces meto la pata y defino mal el subespacio y algunos de los elementos de los vectores que saco del espacio vectorial B, algunos que saco, cuando los saco, meto la pata y ya no cumplen 4 de los 10 axiomas que tiene que cumplir. Con esos 4 me alcanza. Entonces, ¿qué hago? Demuestro 4 de los axiomas y con esos 4 los otros ya los demostré. Cuando hagan algo en el práctico de esto, por favor atiendan mucho este asunto de demostrar que es un espacio vectorial, demostrar que es un subespacio vectorial. Porque el error permanente es tener esto en la cabeza, esto que decía la Coti, ¿no? El espacio vectorial tiene 10, el subespacio vectorial tiene 4. No. El espacio vectorial tiene 10, el subespacio vectorial tiene 10. ¿Estamos de acuerdo? Bueno. Por favor, denme 5 minutos para una situación que tengo que solucionar acá en casa. Miren esta primera hoja que tenemos de datos, de cosas. En esta pantalla hay muchísima información y esto que voy a subrayar acá en verde, esto que está acá chiquitito no quiere decir que sea menos importante, al contrario, es muy importante. ¿Estamos? Denme 2 segundos, gente.
Y recuerden, chicos, todos somos vectores. Está buena la frase. Tú eres un vector, Emil. Todos tenemos una dirección, un sentido y una magnitud. Recibo preguntas, gente, y pido disculpas de nuevo. ¿Preguntas? ¿Vienen por el chat? A ver, paren que habilito el chat también. No, Luca, lo de preguntar en los pasillos es una figura didáctica nada más. Te juro por Dios que no ando persiguiendo gente por los pasillos. ¿Estamos bien entonces? Bueno, entonces ahora quiero darle un poco más de importancia a este concepto de subespacio vectorial. Ahora está como importantísimo las dos cosas juntas. Entonces, a ver, déjame arreglar esto, ahí está. Fíjate. Esto va a ser un espacio vectorial. Esto va a ser el conjunto vectorial B. Esto va a ser el conjunto de los escalares. Siempre el conjunto de los escalares son los números reales. Ojo que también hay espacios vectoriales de números complejos, que nosotros no vamos a utilizar, porque nosotros no usamos complejos, no usamos espacios vectoriales con complejos, pero sí existen, ¿sí? Así como los vectores, no me acuerdo quién de nuestros compañeros me decía, bueno, pero ¿en dónde estarían las matrices? Y yo le puse que ahí las matrices podrían ser esto, ¿no? Acá este espacio vectorial n podría ser, qué sé yo, de vectores 2 por 3. Entonces ahí que estoy diciendo que los vectores que son, que no son una línea de coordenadas, sino que ¿qué son? Matrices. Una matriz 2 por 3. Cada vector, o sea, el vector B1 ahora va a ser una matriz 2 por 3. ¿Sí? Bueno, hay que tener cuidado con estos vectores, con estos conjuntos de vectores, porque hay que redefinir algunas cosas. Se me complica, esta parte de explicarla se me complica porque siempre hay que recordar que esta álgebra que nosotros vemos es álgebra para ingenieros, no es álgebra para matemáticos. Si esto fuera álgebra para matemáticos, yo tendría muchísimas más cosas para definirles. Pero como es una álgebra para ingenieros y para usar en ingeniería, vamos a ver el álgebra de vectores que necesitamos. ¿Sí? Bien. Entonces decíamos, no, Luquita, no es que no haga falta tanto, eso es un error de concepto. No es que los matemáticos sepan más cosas. Los matemáticos se dan el lujo de volar con la imaginación y los ingenieros no. Los ingenieros, apenas yo te doy algo, en cualquier materia, ¿no? En cualquier materia, apenas yo te doy algo, vos me decís, ¿y esto para qué me sirve? Porque la genialidad de los matemáticos, perdón, la genialidad de los ingenieros es poder usar todas las herramientas que tienen a la mano. Mientras que los matemáticos hacen matemáticas y no sabemos para qué. Piensen en eso.
entienden que todos nosotros somos usuarios de la matemática, no somos matemáticos. Ustedes de una forma, ustedes los ingenieros, son usuarios de las matemáticas para resolver problemas de matemáticas, y yo uso las matemáticas para... mi trabajo es explicar matemáticas, o sea, también la matemática para mí es una herramienta de laburo, de una pinza. Pensala así, y te vas a dar cuenta que es eso. Por eso viene esta consigna que dice el Julián, derecho al práctico. Claro, pero lo que pasa es que el ingeniero, si vamos derecho al práctico, tenemos lo que es el concepto de un técnico. Un técnico es el que sabe arreglar, pero muchas veces no sabe el por qué. O sea, vos a un técnico le decís, mira, tengo este problema. El tipo agarra una pinza, un poco de cinta aisladora, alambre, arregla, 4 o 5 herramientas, pum, listo, está arreglado. Y cuando vos le decís, che, ¿cómo hiciste para arreglarlo? No sé, no tengo idea, pero se arregló. El porqué del arreglo, el porqué de la rotura, que es lo más importante, viene con la ingeniería. Viene con la ingeniería. Esto nos pasa todos los días. Esto nos pasa todos los días. ¿Por qué se nos rompen las cosas? Y porque a veces porque las usamos mal. ¿Y quién nos tiene que decir cómo usar ciertos elementos o ciertas herramientas? Y el que sabe. Y por ahí el matemático no es el que más sabe. El que más sabe de matemáticas casi siempre es el usuario de esa parte de la matemática. Ojo, por ahí un matemático sabe de toda la matemática junta. Piensen en eso. Si quieren ver un poco más, vean el concepto vean el video de la matemática es para siempre, de Sáenz de Cabezón. No tiene desperdicio. Entonces, espacio vectorial. Un vector, un conjunto de vectores, un conjunto de escalares. Una ley de composición interna, una ley de composición externa y 10 axiomas. Esto que he puesto acá es lo que se llama la dimensión del espacio vectorial. Fíjate, los tamaños de los vectores, los tipos de vectores, es lo que determina la dimensión del espacio vectorial. Por eso a veces uno confunde el concepto de que el espacio vectorial es un conjunto de vectores. Y vos ya te tenés que dar cuenta, si estuviste desde el principio de la clase, te tenés que dar cuenta que yo no puedo decir que un espacio vectorial es un conjunto de vectores. Un espacio vectorial es todo lo otro también. Guarda con eso, gente. Porque si vos me decís, el espacio vectorial es un conjunto de vectores con un conjunto de números reales, con la ley de... Eso ya es otra cosa. Pero si me decís, un espacio vectorial es un conjunto de vectores solamente, estás cometiendo un error muy grave. Estás cometiendo un error muy grave. Tan grave que para yo sacarte de ese error, estoy casi seguro que te voy a poner un 2. O sea, no vas a poder salir vos solito del error en el que vos solito te metiste. No es que yo te quiera poner un 2, es que te voy a hacer preguntas para que vos salgas y no vas a poder salir. Y un subespacio vectorial es esto que yo voy a poner acá. Un subespacio vectorial. Y acá queda súper en evidencia el concepto de los 10 axiomas. De los 10 axiomas. Cuando ustedes lo estudien, por favor, cuando ustedes lo estudien, miren, revean muy bien la idea esta de los cuatro axiomas para el espacio vectorial, para el subespacio vectorial. No. Siguen siendo 10. Siguen siendo 10. Otra cosa diferente. La clase que viene vamos a conversar de un concepto que es el concepto de base.
Para el concepto de base me hacen falta dos ideas o dos conceptos súper bien en firme en sus cabezas. El concepto de conjunto generador. Y combinación lineal. Y el concepto de independencia lineal. Ah. Independencia lineal. Coti, no sé si Coti fuiste vos el que hablaste, no alcancé a ver. Sí. Bueno, es esto que dice la Coti, lo de linealidad, lo de combinación lineal. Ella dijo combinación lineal. Bueno, lo que pasa es que el concepto de combinación lineal es un concepto más chiquitito que, más general que el de independencia lineal. Necesito el concepto de, en combinación lineal necesito el concepto de independencia lineal. Profe, disculpe, una vez un docente dio una explicación de base y dimensión, pero quería saber si era parecido a eso. Le había dicho que la base sería la casa y la dimensión sería cuánta gente vive en la casa. ¿Podría ser? Sí, Sí. sí, me gusta el concepto. Me gusta el concepto. Lo que pasa es que yo te lo voy a explicar con un poco más de geometría, me parece. O sea, con un poco más de geometría analítica. Por ejemplo, este vector B1 es igual a este vector B2 más este vector B3. O sea, B1 es B2 más B3. ¿Sí? Bueno, quiere decir que si yo tengo que multiplicar al vector B2 por un K cualquiera y al B3 por un K cualquiera para que me dé otro vector, ponerle, qué sé yo, B5, bueno, B5 es combinación lineal de B2, B3. Quiero que se lleven esta idea en la cabeza, gente. O sea, necesito que lo vean en la semana para que la semana que viene yo se los explico. Esta no va a ser la explicación y vemos otra cosa, no, al contrario. La semana que viene les explico lo que es una base, pero no es un concepto simple. Y es un concepto con el que lamentablemente bochamos a mucha gente. Porque se quedan en el ejemplo, esto que decía la Coti, la base es tal cosa y la dimensión es tal otra. Sí, pero decime el concepto de base. Entonces, esto de conjunto generador y de independencia lineal, hace falta repasarlo o mirarlo del apunte. Mirarlo del apunte antes del viernes. Para que cuando hablemos el viernes ya no te sea totalmente nuevo el concepto. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la idea. Esa es la idea. La idea es que vos ya tengas una noción. Y cuando hablamos la semana que viene, bueno, decía, bueno, empezás a cerrar algunos conceptos. Bien. No de esto de base y de linealidad y todo esto, no. De todo esto no. Pregunto si la parte esta de espacio y subespacio quedó lo suficientemente clara y concreta. ¿Alguien con dudas, con alguna duda muy gruesa que quiera consultarme ahora? Después de la semana puedo aceptar las preguntas que ustedes quieran, pero ¿alguien con alguna duda ahora de esto? ¿No? Bueno. No, está todo bien. Bueno. Conversemos entonces en la semana dudas de lo que necesiten. De lo que necesiten. Por favor, recuerden que estoy en la semana para lo que ustedes quieran. Para preguntas, para respuestas, para ejemplos, para cosas. Para lo que ustedes necesiten, lo vamos solucionando sobre la marcha. Y lo que ustedes me pregunten, yo se los contesto a ustedes, y ustedes, cuando les quede claro, lo ponen en el grupo. Es la forma de ir solucionando. Acá hay muchas cosas que ustedes traen ya alguna idea. Esto que decía
la Coti de tal o cual cosa, ¿no? O sea, no hay que entender que uno no tiene idea de la vida, no, al contrario, uno sabe, algunas cosas las va sabiendo y las puede, disculpen, y las puede ir como rememorando. Ahora, si vos no tenés el concepto, si nunca escuchaste hablar de espacios vectoriales, bueno, ahora esta puede ser una buena primera vez. ¿Sí? Puede ser una buena primera vez. Bien. Quiero dejarlos en manos de los profes de práctico. No sé si hoy está la Ari solamente con ustedes. La fecha de parcial es el 23, así como dice Julián. Bueno, no quiero irme como de costumbre sin agradecer la presencia de la ingeniera Niveiro, que como siempre aporta 2 gotitas justo en el momento adecuado, cuando hace falta. Y bueno, y siempre los comentarios de ustedes y todo lo que ustedes aportan, las preguntas y por ahí los conceptos, por ahí un tanto no tan exactos, pero siempre adecuados. Gente, cada vez participen más, es la forma. Sí, Julián, los temas y el día y la hora va a aparecer todo en la fotito del grupo de WhatsApp, cosa de que todos tengamos la información exacta y si no me lo preguntan en particular después. Había alguien que quería consultarme algo por privado, también me lo pregunta cuando terminemos la clase ahora. Un gusto, Gente, profe. Emi, te escucho, perdón. No, me despedía, un gusto. Bien, bien. Un placer como siempre, gente, ¿sí? Sigamos poniendo pila. Es la forma, es la única forma. Así tenemos que seguir laburando y creciendo, porque es la única forma de recibirte y de no solamente aprobar álgebra. Aprobar álgebra a veces incluso puede ser una casualidad, no importa. Pero el objetivo tuyo no tiene que ser aprobar álgebra. El objetivo final es recibirte. Bueno, para ese hace falta álgebra, análisis, física, todo, química. Hace falta todo. Gente, nos estamos viendo. Ari, no sé si querés comentarles algo, si querés decirles algo, discúlpame. Siempre me olvido de darte la palabra. No, justo estaba escribiendo en el grupo que nos tomemos 10 minutitos de recreo, así despejan un poco las neuronas, y a las 16:40 arrancamos. Yo ya les pasé por el grupo de WhatsApp el ID de la reunión. Solo eso. Entonces cerramos esta y abren ustedes la del práctico. ¿Sí? Sí, en 10 minutos. Bueno, nos estamos viendo. Que anden muy bien. Chau, chau, chau. Dale, adiós. Chau, chau. Chau. Adiós. Adiós, profe.